Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver cómo diseñar test bench para circuitos secuenciales. Tengo aquí preparado un ejemplo bastante sencillo. Tengo implementada aquí la entidad de un sumador completo de un bit. Bueno, como ya es habitual, tenemos la definición de la entidad, el nombre que decidí ponerle a esta entidad, full adder un bit o one bit, para ser un poquito más consistente con el idioma. Y luego, dentro de la entidad, no hemos definido ninguna constante, como si lo hemos hecho en otras ocasiones. Y tenemos la definición de cuáles son los pines o los puertos de nuestro circuito digital. Bien, tenemos tres entradas, A, B y Cin, es decir, los dos bits que queremos sumar, A y B respectivamente, y el acarreo de la etapa anterior. ¿Está bien? El acarreo de la etapa anterior actúa como entrada para la etapa actual. Como salida tenemos el pin suma o sum y el acarreo generado en esta etapa. ¿Está bien? Que va a ser la entrada para la etapa siguiente en caso de que exista una etapa siguiente. Bien, como ustedes recordarán, la tabla de verdad de un sumador completo de un solo bit, la voy a escribir acá para tenerla presente, tenerla a mano. A, B. ¿Cuál es la diferencia entre un sumador completo y un sumador que no es completo o semisumador? Bueno, el sumador completo, la diferencia, o la principal diferencia entre un sumador completo es que tiene en cuenta el acarreo de la etapa anterior. Es decir, que no solo tenemos que sumar los bits A y B, sino que además de calcular la suma entre A y B, debemos además sumarle el acarreo de la etapa anterior. Esto nos va a generar como resultado un bit de suma y un bit de acarreo o carry out, que es lo que vamos a conectar en la etapa siguiente. De nuevo, en caso de que exista una etapa siguiente. Puede ser que estemos trabajando sobre la última etapa o sobre una única etapa. En el primer caso, sí necesitaríamos conectar, digamos, si tendríamos un acarreo producido en una etapa anterior, y en el caso de que estuviéramos trabajando con una única etapa, no tenemos acarreo producido en una etapa anterior y tampoco tenemos etapa a la cual conectar el carry o el acarreo generado en esta etapa, ¿no? Bueno, vamos a separar esto un poco más para tratar de hacerlo un poco más prolijo. Bueno, supongamos que tanto A, B y el acarreo de entrada son todos ceros. En este caso la suma va a dar 0 y el acarreo de salida también va a ser 0. Supongamos que A vale 1, B vale 0 y el acarreo de entrada vale 0. En este caso la suma va a valer 1 y el acarreo de salida va a valer 0. Y así escribimos, bueno, como tenemos 3 entradas, por supuesto vamos a tener 8 posibles combinaciones. Bueno, pasamos ahora al diseño de un test bench para la entidad que les acabo de mencionar, es decir, para el sumador completo de un bit. Bien, como en el test bench nosotros lo que hacemos es simular valores de entradas en los pines o en los puertos de nuestro circuito digital, y en función de esos valores simulados, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los valores que adoptan las salidas y digamos, cerciorarnos o verificar que esos valores son los esperados o son los correctos. Caso contrario, digamos, metimos la pata en alguna etapa del diseño o en algún paso de la simplificación de la función lógica, cuando estábamos calculando algún mapa de Carnot, o en algún paso, digamos, alguna metida de pata hay cuando los valores de la salida no son los esperados y hay que corregir el circuito y volver a probar. Esa es la idea del test bench, poder probar el circuito que diseñamos
como etapa previa a la síntesis del circuito digital, es decir, a la síntesis en la FPGA. Y la síntesis en la FPGA constituye, digamos, la etapa previa a la fabricación en batch o masiva, digamos, del circuito que acabamos de diseñar. Fíjense, acá lo que tenemos, bien, ¿a dónde quería llegar con esto? Que en la simulación, como es una simulación, nosotros no estamos aplicando señales o entradas reales a nuestro circuito, sino que estamos aplicando estímulos simulados. ¿Está bien? Entonces, acá definimos, en el test bench lo que hacemos es definir de nuevo una entidad, pero recuerden que en la entidad nosotros definimos los pines o los puertos físicos de la entidad, pero esto, como es una simulación, no va a tener puertos o pines físicos por donde nosotros vamos a meter o sacar señales reales físicas. Entonces la entidad se la tiene que definir, porque así lo establece el estándar de programación en HDL, en descripción de hardware, pero se la define vacía, porque no tenemos ni pines de entrada ni pines de salida. Entonces definimos la entidad vacía. Esto, digamos, ustedes van a poner el nombre que ustedes desean, ¿no? Pero bueno, siempre conviene, en pos de la organización y del entendimiento del código, que sea el nombre de la entidad de test bench que esté relacionado con el nombre de la entidad, por supuesto, que queremos probar, ¿no? Por lo general uno lo que hace es asignarle acá el mismo nombre que a la entidad que uno quiere probar y le agrega al final o al principio, digamos, tb de larga, digamos, haciendo referencia a que eso es una entidad de test bench. En donde nosotros generamos los estímulos con los que vamos a excitar nuestra entidad es en la arquitectura. Digamos, de manera similar a cuando definimos la entidad en nuestro circuito digital, en la arquitectura definimos el funcionamiento de la entidad. Acá en la arquitectura de la entidad de test bench también hacemos lo mismo, definimos las señales de excitación, de estímulo y en general el funcionamiento de la prueba de la simulación que queremos realizar. Fíjense, acá tenemos señales. Recuerden que las señales son señales que viven internas a la arquitectura de la entidad, no tienen conexión con el exterior, es decir, no están, no puedo yo asignar una tensión real, digamos, a una señal dentro de una arquitectura, salvo que yo vincule, digamos, de alguna manera una señal con un puerto físico de la entidad, ¿no? Pero en este caso, como lo que estamos haciendo es una simulación, no es necesario, si bien nuestra entidad tiene pines o puertos, que de hecho tiene 5, 3 entradas y 2 salidas, no es necesario conectar ninguna señal o variable directamente con los puertos o los pines de nuestro circuito, porque, bueno, como esto es una, digamos, lo repito, pero quiero que quede claro, digamos, acá esto es una simulación, entonces todo lo que esté referido a los pines o puertos físicos de la entidad no lo vamos a necesitar. Así como no vamos a necesitar, digamos, el conexionado con los puertos o pines físicos del circuito digital, acá vamos en el diseño o en la escritura de test bench, vamos a poder usar un montón de palabras reservadas y algunas estructuras de control propias de los lenguajes de programación de alto nivel. Vamos a ver más adelante que podemos usar bucles, ya sea for, while, y otras estructuras más. Vamos a ver cómo leer archivos, de donde vamos a poder leer los valores que le vamos a asignar a la entrada. Vamos a ver cómo escribir archivos, es decir, tomando esos valores de entrada, vemos cuáles son los valores que toman las salidas y esos valores los podemos volcar en un archivo para después hacer de alguna manera una comparación más exhaustiva e incluso automatizada, digamos, revisando esos archivos con algún programita que podamos enseñar. Pero bueno, en fin, a lo que quiero llegar es que en el test bench, si bien la estructura o el lenguaje es el mismo, tenemos o podemos recurrir a un montón de estructuras de control de alto nivel porque que no son sintetizables.
Todo lo que nosotros escribamos dentro del test bench no es sintetizable. ¿Qué quiere decir que no sea sintetizable? Bueno, lo que quiere decir que no sea sintetizable es que al momento que nosotros compilamos, lo que estamos haciendo es de nuevo una simulación. No hubo ninguna compuerta que se haya conectado o reconectado dentro de la FPGA. Es todo simulación. Es por eso, digamos, que podemos recurrir a estas estructuras de control y palabras reservadas, digamos, propias del lenguaje de alto nivel, ya que está corriendo todo a nivel simulación. Sin embargo, cuando nosotros estamos diseñando el circuito, estamos diseñando la entidad y la arquitectura, el funcionamiento del circuito, el circuito real, el que sintetizamos luego en la FPGA, en esa instancia no podemos utilizar todas estas estructuras de control de alto nivel, porque digamos, no hay forma después de lograr, por ejemplo, mediante el conexionado de compuertas lógicas, lograr, por ejemplo, hacer un bucle for que recorra, digamos, un vector o una matriz o cualquier arreglo de cualquier tamaño. Pero sí lo podemos hacer en la simulación, o sea que lo podemos hacer en el test bench. El primer test bench que tenemos acá, dentro de la arquitectura definimos 5 señales, A, B, I, carry in, bueno, que coinciden en nombre con las señales de entradas, las señales físicas de entradas del circuito, y zoom y carry out, que también coinciden en nombre con las señales de salida de la entidad. Fíjense, acá tenemos, bueno, después viene la palabra reservada begin, y acá por lo general el test bench, así uno suele llamar TUT. TUT es Device Under Test, es el dispositivo o la entidad que queremos testear o probar. Entonces, creamos una instancia de la entidad que queremos testear o probar, entity, usamos la palabra reservada work, punto, y a continuación escribimos el nombre de la entidad que queremos instanciar. Necesitamos crear una instancia de la entidad que queremos probar. Y luego mapeamos a los puertos, lo que son los puertos físicos de la entidad que queremos probar, los mapeamos o los conectamos, digamos, con nuestras señales internas a la arquitectura donde vamos a generar señales simuladas o estímulos, digamos, para probar nuestra entidad. Entonces conectamos la señal de nuestra arquitectura A, va a ir a parar al puerto A de la entidad que queremos probar. La señal B de nuestra arquitectura de prueba va a ir a parar al puerto B de la entidad que queremos probar, y lo mismo con las restantes 3 señales. Que bueno, no necesitan aclaración porque los nombres son, digamos, coinciden con los de los puertos. Y luego lo que hacemos es, fíjense, manualmente vamos asignando a cada una de las entradas diferentes valores. Fíjense, esta línea es bastante interesante, que es lo que hacemos acá. A la entrada A le asignamos el valor 0. ¿Está bien? Es decir, en el momento que nosotros corremos la simulación, la entrada A va a tomar el valor 0. Luego de 20 nanosegundos, la entrada A toma el valor 1. Fíjense la estructura o la forma en que tenemos que escribir esto. Escribimos el valor inicial del puerto de entrada, coma, y el valor que queremos que tome luego de 20 nanosegundos. Por supuesto, estos 20 nanosegundos son totalmente arbitrarios. Acá yo podría haber elegido cualquier otra duración temporal o incluso otra unidad temporal, microsegundos, picosegundos, segundos, etcétera, etcétera. Entonces A arranca en 0, después de 20 nanosegundos pasa a 1, después de 40 nanosegundos, otra cosa a tener en cuenta es el tiempo, siempre lo contamos desde el momento 0, ¿bien? O sea que A arranca en 0, se mantiene en 0 durante 20 nanosegundos, luego pasa a 1 y se mantiene en 1 durante 20 nanosegundos, porque la diferencia entre 40 y 20 es 20. Luego vuelve a 0, luego pasa a 1 y así va alternando entre 0 y 1, cambiando de estados 8 veces. Lo mismo vamos a hacer con la entrada B.
Bueno, fíjense que A acá está de alguna manera, si nosotros lo imaginamos, recordamos la tabla de verdad, A lo podemos ver como el bit menos significativo de esas 8 combinaciones posibles, porque tenemos 3 entradas binarias. A lo podemos imaginar como el bit menos significativo, por eso es el que cambia en todas las filas, o es el que cambia más seguido. En cambio B va a cambiar únicamente 4 veces, la mitad. Y Cin, si imaginamos la entrada de acarreo como el bit más significativo de esa entrada de 3 bits, es el que va a cambiar menos seguido. También va a cambiar solo una vez. Es decir, de 0 va a pasar a 1. Bien, y ahí está diseñado nuestro test bench. Falta lo único, digamos, si no hay ningún error en la escritura, si no nos olvidamos de ningún punto y coma, o si no nos sobra algún punto y coma, venimos al menú Edu FPGA Tools, GHDL, me voy a copiar el nombre de la entidad del test bench, así no lo tengo que escribir. Entonces les decía, del menú que nosotros agregamos con el archivo JSON, venimos, bueno, acá Edu FPGA Tools, GHDL from Docker. Y acá nos pide el nombre de la entidad del test bench, lo copio porque, bueno, lo pego porque lo copié recién, le doy OK. Si está todo bien, se nos va a abrir el graficador de señales. Bien, como les decía, si está todo bien, se nos va a abrir el graficador de señales, que, bueno, tiene este aspecto. Y fíjense acá a la izquierda, en la columna de la izquierda, vamos a ver una instancia de jerarquía superior. Si nosotros le hacemos clic sobre el símbolo o el signo de más, entonces despliega y aparece nuestra entidad de test bench. Si volvemos a hacer clic sobre más, va a aparecer el dispositivo que nosotros, mejor dicho, el nombre que nosotros le pusimos a la instancia creada para probar. Si nosotros hacemos clic sobre el dispositivo bajo prueba o el dispositivo que queremos probar, fíjense acá abajo, en la columna también de la izquierda, pero un poco más abajo, donde dice señales, aparecen acá todas las señales, ya sean de entrada o de salida, pertenecientes a esa arquitectura y que nosotros hemos mapeado a los puertos de la entidad que queremos probar. Recuerden, por más que hayamos mapeado señales a los puertos físicos de la entidad, no se va a aplicar ningún estímulo físico o real a esos puertos. Es todo simulado y todo es a nivel lógico, pero de simulación. No hay ninguna conexión en la FPGA. De hecho, yo ahora la FPGA la tengo desconectada, no tiene alimentación, ¿está bien? Y puedo simular sin ningún problema. ¿Ven? Bueno, hacemos doble clic sobre estas 5 señales, las 3 de entrada y las 2 de salida. Entonces, fíjense, estas señales, a medida que les fuimos haciendo doble clic, fueron pasando acá a la segunda columna, un poquito más de izquierda para derecha, la segunda columna. Entonces, las señales que figuran ahí es las señales que nosotros vamos a poder graficar. Podemos agregar más o menos, o digamos, ahí vamos a poner lo que nos interesa ver. Por lo general, uno ahí le interesa ver las entradas y las correspondientes salidas. Lo que uno tiene que hacer es verificar que las salidas adopten el valor correspondiente o esperado para los valores de entrada. Bueno, yo acá agregué las 5 señales, pero fíjense que acá todavía no se graficó nada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si ustedes prestan atención, fíjense que la escala de tiempo es muy chiquita. Esto está en el orden de los femtosegundos, es decir, 1 por 10 a la menos 12 nanopico, no, 1 por 10 a la menos 10 segundos. Y nosotros estamos trabajando en el orden de los nanosegundos. Recuerden el delay o el retardo que nosotros pusimos cuando escribimos el test bench. Digamos, los bits o los valores de las entradas cambian cada 20 nanosegundos. Entonces uno acá puede acomodar la escala manualmente, pero lo más práctico es hacer clic
sobre este iconito que dice Zoom Fit. Uno hace Zoom Fit y automáticamente acomoda la escala para poder ver todas las variaciones posibles tanto de las entradas como de las salidas. Fíjense que acá tenemos, bueno, acá explórenlo, acá todos los menús que tienen disponibles. A mí por lo general me gusta remarcar o marcar, digamos, las señales que se vean de esta forma, ¿sí? Cuando están en uno, que se vean con ese verde un poquito relleno. Me parece que es un poco más práctico, o se puede apreciar más fácilmente cuando cada señal está en uno. Fíjense que A, como les decía, A arranca en 0, luego de 20 nanosegundos pasa a 1, se mantiene en 1 durante 20 nanosegundos y luego vuelve a 0, se mantiene en 0 en 20 nanosegundos y luego vuelve a 1. Es decir, está alternando entre 0 y 1 y se mantiene en cada estado durante 20 nanosegundos. B, fíjense que B, la frecuencia a la que cambia entre estados es de la mitad, se mantiene en 0 durante 40 nanosegundos, en 1 durante otros 40 y así. Y lo mismo con el carry in. Fíjense que la mitad del tiempo permanece en 0 y la otra mitad en 1. Y acá abajo tenemos, uno puede seleccionar Show Weight Highlight. Entonces se marca ahí en azul cuál es la señal sobre la que uno está haciendo clic. ¿La ven? Entonces, si prestamos atención a Zoom, fíjense que la suma entre A, B y el acarreo de entrada es 0 cuando los 3 bits valen 0 y es 1 cuando solo uno de los 3 bits vale 1. En el caso de que 2, como en este caso entre los 60 y los 80 nanosegundos, donde A y B simultáneamente valen 1 y el acarreo de entrada vale 0, en ese caso la señal de salida Zoom vale 0. Y para ese mismo intervalo temporal, fíjense que el acarreo de salida vale 1. ¿Está bien? Porque 1 más 1 me da como resultado 0, pero acarreo 1, que es lo que se ve acá. Y así, digamos, podemos ir verificando para los diferentes valores de entradas cuáles son los valores de las salidas. Bueno, en caso de encontrar algún valor dudoso, o no solo dudoso, sino, digamos, tener la certeza de que uno de los valores de salida es incorrecto, bueno, habrá que volver al diseño y revisar, digamos, qué es lo que puede estar ocurriendo y corregir, digamos, encontrar y corregir el error para luego verificar nuevamente hasta que no haya ningún error, digamos, en los valores que tienen que adoptar cada una de las salidas. Bien, hemos visto, digamos, una de las formas más sencillas de escribir un test bench para probar una entidad y su respectiva arquitectura. ¿Bien? Pero vamos a ver que no es la única forma de diseñar o escribir un test bench. Acá tengo yo escrito otro test bench, digamos, para probar la misma entidad, pero está escrito o implementado de manera diferente. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, la entidad se la define nuevamente vacía porque vamos a simular todo, no vamos a aplicar señales físicas o reales. Definimos la arquitectura, tenemos, fíjense de nuevo, las 5 señales A, B y carry in, que son las de entradas, y zoom y carry out, que son las de salida. Acá, bueno, volvemos a crear una instancia de la entidad que queremos probar, mapeamos las señales de nuestra arquitectura de test bench con los puertos de la entidad que queremos probar, y acá definimos el test bench en sí. Acá la principal diferencia es que vamos a utilizar la palabra reservada process, es decir, que vamos a definir el test bench dentro de un proceso, pero el cual no tiene ninguna lista de sensibilidad. ¿Bien? Definimos a continuación una constante llamada periodo,
Y esa constante la definimos del tipo tiempo, time, es decir, así como tenemos diferentes tipos de datos, enteros, standard logic o vectores standard logic, hay otro tipo de dato que es time. Como les decía anteriormente, este tipo de dato lo podemos utilizar únicamente para escribir o diseñar test bench, ¿está bien? O sea que es un tipo de dato que nos sirve únicamente para hacer simulaciones. Es decir, que es un tipo de datos que no es sintetizable. Es decir, que no podemos usar una variable o una señal de tipo time que luego vaya a parar o intervenga en el conexionado de las compuertas dentro de la FPGA. Entonces definimos esta variable de tipo time con un valor de 20 nanosegundos y comenzamos el proceso. Y fíjense que acá vamos a ver otra cosa bastante interesante. Bueno, lo primero que hacemos es, también definimos de manera manual cuáles son los valores que les queremos asignar a cada una de las entradas. Le asignamos el valor 0A, 0AB y 0 al acarreo de entrada. Y acá esperamos, bueno, fíjense que como A, B y C son señales dentro de nuestra arquitectura, pero que al mismo tiempo están conectadas con los puertos o digamos a las entradas de la entidad que nosotros queremos probar, en el momento que nosotros hacemos estas asignaciones a las entradas, las salidas, zoom y carry out, van a adoptar los valores correspondientes, que es lo que después nosotros vamos a terminar viendo cuando grafiquemos cada una de las formas de onda de las señales de entrada y de salida. Acá lo interesante es que, acá como les decía, esperamos por 20 nanosegundos. Acá lo interesante es utilizar las palabras reservadas assert y report. Con assert nosotros lo que hacemos es, bueno, por supuesto, nosotros en función de las entradas, de los valores, las entradas, sabemos cuáles deberían ser los valores de las salidas. Nosotros sabemos que si tanto A, B y el acarreo de entrada valen todos ceros, suma y el acarreo de salida tienen que valer 0. Entonces escribimos assert y escribimos a continuación, dentro de paréntesis, escribimos cuál es el valor esperado para la variable de salida sum y cuál es el valor esperado para la variable de salida cout o acarreo de salida. En este caso, como las tres variables de entrada valen 0, los valores esperados para las señales señales de salida son también 0. Bien, cuando nosotros compilamos y esto se simula, lo que hace el compilador es fijarse, bueno, o mejor dicho, no se fija, sino que simula, o mejor dicho, estimula la entrada A con un nivel lógico 0, la entrada B con un nivel lógico 0 y el acarreo de entrada con un nivel lógico 0. Bien, en función de la arquitectura que nosotros hayamos definido en nuestra entidad, en nuestro circuito digital, nuestro circuito lógico, al asignarle esos valores a las entradas, si nuestro sumador completo está bien diseñado, las salidas deberían valer simultáneamente 0. ¿Está bien? Que es de alguna manera lo que nosotros... Perdón, me estoy adelantando. Las salidas deberían valer 0. Nosotros en la simulación, acá lo que le decimos es, fíjate que si las tres entradas valen 0, la salida sum y la salida carry out deberían valer 0. Si alguna de las dos, o las dos, adopta un valor diferente del que yo te estoy especificando acá, mostrame por consola este mensaje ¿bien? Y acá uno puede escribir el mensaje o el reporte que quiera. Usamos la palabra reservada report y entre comillas dobles escribimos el mensaje. En este caso yo escribí falla en testeo para la combinación de entrada 000. Y el reporte se termina con dos palabras reservadas más que son severity y error. ¿Bien? Es decir, que la severidad de este reporte es del tipo error. Hay diferentes, digamos, niveles de severidad o de gravedad, si uno quiere.
Puede ser de error, puede ser de advertencia, de notificación, etc. Bien. Bueno, pasamos, luego de eso le asignamos otro valor diferente a las entradas. Recuerden que acá esperamos por 20 nanosegundos, es decir que las tres entradas van a estar en 0 durante 20 nanosegundos. Lo mismo las respectivas salidas, ¿no? Las tres entradas van a arrancar en 0, las dos salidas van a adoptar el valor que corresponda según el diseño de nuestra entidad de arquitectura. Si esos valores no corresponden con lo que nosotros le especificamos acá, vamos a recibir este mensaje de error. Luego 20 nanosegundos, la entrada A pasa a 1, B y C y se mantienen en 0. Y acá le decimos, bueno, si suma es... o mejor dicho, lo que le estamos diciendo es suma debería valer 1 y cout debería valer 0. Si valen cualquier otra cosa, mostrame este mensaje de error. Y lo mismo hacemos, digamos, para cada una de las 8 posibles combinaciones de las entradas. Hasta que llegamos, digamos, a la última combinación posible, es decir, cuando las tres entradas valen 1, de nuevo, bueno, acá sabemos que sum debería valer 1 y carry out debería valer 1. De nuevo le decimos, bueno, si vale cualquier cosa diferente de esto, mostrame este error. Y fíjense, después terminamos esto con un wait, punto y coma. Ahí no esperamos wait, no esperamos por periodo, no esperamos por ningún otro tiempo en particular, sino que terminamos con wait. Y es importantísimo, digamos, terminar siempre el test bench con un wait de este tipo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos olvidamos de escribir ese wait ahí? Bueno, cuando nosotros pongamos, abramos el GTK wait y simulemos este test bench, esto se va a querer simular por siempre. ¿Está bien? No va a encontrar una sentencia que le indique para, simula hasta acá, entonces eso va a querer simular por un tiempo infinito. Y en el mejor de los casos, la máquina nos va a empezar a andar lenta. ¿Está bien? Lo más probable es que se cuelgue y quede colgada. O sea que no se olviden de escribir ahí el wait, punto y coma, terminamos el proceso y terminamos la arquitectura. Bueno, lo que estamos viendo acá no es más ni menos que la simulación o la gráfica de las formas de ondas, digamos, tanto para las entradas como para las salidas. Las entradas, fíjense, bueno, de nuevo, toman los valores que nosotros hemos especificado, arrancando por el 000 y terminando en 111, y lo que tenemos que hacer es, en este caso, verificar que no haya ocurrido ningún error, o mejor dicho, verificar que las salidas adoptan los valores, digamos, que le corresponden para cada una de las entradas. En este caso, sin embargo, la inspección gráfica o visual no es tan importante, ya que si nosotros o si alguna de las salidas adopta un valor que no le corresponde, en la consola nosotros podemos ver acá algún mensaje de error. En este caso revisamos la consola y aparentemente no hubo ningún mensaje de error. Vamos a simular algún error. Supongamos acá en el primer caso, cuando las tres entradas valen 0, vamos a decirle al compilador, bueno, si las tres entradas valen 0, la salida sum debería valer 1. ¿Bien? Por supuesto que no va a valer 1 sum porque nosotros nuestra entidad de arquitectura original del sumador completo no la hemos modificado. Cuando las tres entradas valgan 0, sum va a valer 0 y el acarreo de salida también va a valer 0. Entonces, cuando nosotros simulemos acá para las tres entradas valiendo 0, el compilador va a esperar que sum valga 1, se va a encontrar con que el sum va a valer 0, entonces vamos a ver en la consola el mensaje de error, falla de testeo para la combinación de entrada 000, o eso es lo que deberíamos ver. Probémoslo. Simulamos, nos abre el GTK Wave, lo voy a cerrar porque ya vimos las señales. Fíjense acá abajo. Other-testbench2.hd, línea 23, fíjense la línea 23
es justamente donde nosotros hacemos la aserción o usamos la palabra reservada assert. Le decimos al compilador que sum debería valer 1 y que carry out debería valer 0. Como sum vale 0, no 1, lo que espera el compilador, nos devuelve el mensaje que nosotros escribimos abajo. Falla en testeo para la combinación de entrada 000. Es decir, que si nosotros tenemos la precaución de escribir un reporte para cada una de los posibles valores de las entradas, nos ahorramos tener que hacer una inspección visual de las formas de ondas y simplemente basta con revisar que en la consola no haya aparecido ningún mensaje de error. Pasamos al diseño del tercer test bench para probar la misma entidad y su respectiva arquitectura. Fíjense cuántas formas diferentes de probar lo mismo, siendo la entidad sumador. Fíjense algo muy sencillo, donde las salidas simplemente dependen según funciones lógicas de las entradas. Acá el tercer test bench lo que hacemos es utilizar un tipo de dato nuevo. De nuevo, este tipo de datos no es sintetizable. Recuerden que cuando decimos que no es sintetizable quiere decir que no lo podemos usar para el diseño de la arquitectura de nuestro circuito digital físico. ¿Está bien? Es decir, no podemos usar variables de tipo time, por ejemplo, o estructuras de control como el for, while, loop, etc. al momento de diseñar o escribir la arquitectura de nuestra entidad física real, la que va a ir o la que va a terminar conexionando las compuertas dentro de la FPGA. Pero cuando nosotros simulamos, cuando hacemos test bench, sí podemos usar todo esto, ya que, les repito nuevamente, estamos haciendo una simulación. No hay ninguna compuerta que se conecte ni nada, simplemente son estímulos simulados a las entradas de nuestra entidad, y lo que hacemos es verificar que las salidas adopten el valor correspondiente. De nuevo, la entidad vacía, la arquitectura, las señales, y fíjense, acá definimos un tipo, un vector de prueba o de testeo del tipo record, ¿está bien? Y acá le estamos indicando que este test-vector es el nombre, digamos, del arreglo que nosotros vamos a definir. IsRecord, que quiere decir que después le vamos a pasar valores constantes a ese arreglo llamado test-vector. Fíjense que este arreglo tiene de nuevo las tres señales o las tres variables o señales de entrada y las dos señales de salida. Después viene la definición propiamente dicha de este arreglo. Acá lo que hacemos es definir bueno, acá lo que hacemos en realidad es definir una fila del arreglo, y acá definimos el arreglo en sí mismo. ¿Está bien? Test vector array, isArray, array acá es una palabra reservada, con el rango de cada uno de los valores dentro de los números naturales. Está bien, y es del tipo testVector. TestVector es lo que definimos acá arriba. Es decir, que acá vamos a definir un arreglo de tipo testVector. ¿Y testVector qué es? Bueno, testVector es un vector que tiene 5 variables del tipo standard logic, que por conveniencia le pusimos de nombre A, B, Cin, Sum y Cout. Y acá lo que le decimos es, bueno, en vez de pasarle esto de manera el vector de testeo o el testVector de forma simbólica, lo que hacemos es escribimos directamente los valores de las variables A, B, Cin y cuáles deberían ser los valores correspondientes de la salida Sum y Cout. Entonces esto lo escribimos con esta estructura. Es un arreglo, tipo una matriz. Bien. Ahí lo que estamos haciendo, digamos en pocas palabras, es definir los valores de las entradas y cuáles deberían ser los valores correspondientes de la salida.
Después lo que vamos a hacer es pasarles esos valores, o mejor dicho, pasarle este arreglo al proceso en el cual vamos a testear nuestra entidad, o mejor dicho, la instancia de la entidad que queremos testear, y lo que va a hacer es tomar los tres primeros valores que corresponden a las entradas y comparar, digamos, el valor que adopta las salidas de la instancia, de la entidad instanciada, perdón, y compararlo con el valor puesto acá en este arreglo o en esta tabla o matriz. Entonces acá de nuevo, device under test, dot, dos puntos, entidad, word, punto, el nombre de la entidad que queremos probar, mapeamos las señales de nuestra arquitectura con los puertos de la entidad que queremos probar. TB3 acá no es más que un nombre que le puse a este proceso, esto tranquilamente se lo puede omitir. Y acá comienza el proceso dentro del cual vamos a probar la entidad. Fíjense de nuevo, este proceso no tiene lista de sensibilidad, es decir, que este proceso se va a ejecutar por defecto. Como se va a ejecutar por defecto, tenemos que tener la precaución de, como no hay ningún evento físico, digamos, porque recuerden que esto es simulación, no hay nada externo que me dispare el proceso, entonces por eso no tiene sentido tampoco pasarle una lista de sensibilidad a este proceso. No tengo un clock conectado, y si lo tuviera, digamos, no estoy conectando, no tengo la placa de desarrollo conectada como para que ese clock funcione. Bien, ya vamos a ver más adelante cómo hacer para probar circuitos secuenciales en los cuales sí necesitamos un clock. Bueno, en esos casos lo que tenemos que hacer es, además de crear una instancia de la entidad que queremos probar, los valores de las señales de entrada y salida, etcétera, etcétera, tenemos que simular además la entrada de clock. Es decir, que vamos a tener que simular una señal que pasa de 0 a 1 y de 1 a 0 todo el tiempo, cada cierta cantidad de tiempo, y esa cantidad de tiempo por supuesto tiene que corresponder con el periodo real de la señal de clock que tenemos en la placa, o a veces no es necesario que coincida, tener ciertas precauciones. Bueno, comienza el proceso que no es sensible a nada, y fíjense lo que hacemos, utilizamos la estructura de control for i en test vectors. Test vectors, fíjense, está definido acá. Test vector básicamente es esta matriz. Test vectors, y acá viene, fíjense, esto es suele ser una fuente común de errores, olvidarse de esta apóstrofe. Test vectors, apóstrofe, palabra reservada range, palabra reservada loop. Bien, y acá lo que hacemos es, le asignamos a test vector es esta matriz, le asignamos dentro de la columna i, dentro de la fila i, le asignamos el campo A. ¿Bien? ¿Cómo sabe supongamos que estamos en la primera fila, cómo sabe que el campo A es el primer elemento? Bueno, porque nosotros definimos previamente el tipo de dato test vector, y lo definimos de esta manera, en este orden. ¿Está bien? Fíjense, test vector is record A, B, Cin, sum y Cout. Si nosotros lo hubiésemos definido, por ejemplo, B, A, Cin, va a tomar como primer columna el campo B, como segunda columna el campo A, y así, digamos, según el orden en el que nosotros vayamos definiendo cada una de los elementos dentro de este arreglo base, llamémosle. Primero creamos un arreglo base con estos elementos y después creamos un arreglo que tiene contenido un montón de estos arreglos base. Entonces a le asignamos de la primera fila, le asignamos el campo A B el campo B, y a carry bueno, en este caso la tercera columna.
Bueno, y va a barrer todo el arreglo, va a barrer cada una de las filas. Entonces acá fíjense que con un for podemos nosotros testear de forma un poco más concisa, ir asignándole diferentes valores a las entradas. Y bueno, para cada valor que nosotros asignemos a las entradas vamos a obtener los valores correspondientes de las salidas. Y después lo que tenemos que hacer es verificar de manera visual o bien poner un reporte, un assert y un report, y que nos indique, digamos, que si alguno de los valores de la salida no es el esperado, que nos indique con un mensaje. Fíjense de nuevo la forma práctica o conveniente de escribir todos los valores en una tabla, porque acá comparamos, fíjense, sum, le decimos debería valer, de nuevo, test vector de i, en la fila i, punto sum. Lo mismo con carry out, test vector de i, punto cout. Entonces si estamos en la fila 3, entonces la fila 3 le decimos, bueno, cout en este momento debería valer, se viene a la fila 3, se viene al campo cout, que es la última columna, porque está definida acá como una última columna. Entonces ahí dice, bueno, esto debería valer 0. Si vale otra cosa, te tiro este mensaje. Y fíjense cómo está armado el mensaje. Acá este mensaje está armado mediante cadenas de caracteres, a los cuales se les anexa mediante el símbolo ampersand, se le agrega un número entero para informar cuál es la fila donde se ha encontrado el error, y se agrega otra cadena de caracteres que informa cuáles son los valores respectivos de las tres entradas. Bien. Terminamos de nuevo el mensaje con las palabras reservadas o indicando que la severidad del reporte es del tipo error. Terminamos el bucle for con un end loop, y acá agregamos el wait para que la simulación, luego de haber recorrido toda esta matriz de datos, finalice la simulación ahí y no intente simular lo mismo una y otra vez desde tiempo cero hasta el infinito, lo que nos va a terminar colgando la compu. Terminamos el proceso y terminamos la arquitectura. Bien, pasemos a ver ahora el cuarto test bench para probar de nuevo. Esta es la misma entidad sencilla, el sumador completo de un bit. Si bien los tres primeros test bench que hemos visto son totalmente válidos, la ventaja que tienen es la facilidad con que uno puede escribirlo. Fíjense el primer test bench acá, qué fácil es, qué sencillo, cuántas pocas líneas. Sin embargo, lo que tienen en común, o mejor dicho, si bien del test bench 1 al 3 hemos ido incorporando elementos, ya sean estructuras de control o palabras reservadas o estructuras que nos permiten a nosotros imprimir mensajes por la consola, lo que comparten estos tres test bench es que los valores de las entradas y los valores que deberían adoptar las salidas los hemos escrito nosotros a mano. ¿Está bien? Fíjense, en este caso, cuando escribimos la matriz, esto es una matriz que tiene 8 por 5, tiene 40 elementos. ¿Está bien? Son 3 entradas, son 8 combinaciones posibles. ¿Está bien? Y tenemos 2 salidas también con sus valores posibles según los valores que tengan las entradas. Esto lo podemos hacer siempre y cuando nuestra entidad tenga, digamos, un número considerablemente bajo de entradas y de salidas. Si nosotros quisiéramos probar un sumador completo de 10 bits, imagínense que tenemos 10 bits del primer operando, tenemos los 10 bits del segundo operando, tenemos el acarreo de entrada, el valor de la suma y el acarreo de salida. ¿Está bien? Si tenemos, supongamos únicamente que tenemos 2 operandos, los operandos A y B, cada uno de 10 bits, es decir que son 20 bits, bueno, eso nos genera 1.000.000 de combinaciones posibles. Imagínense que escribir eso a mano al menos es poco práctico. Entonces necesitamos recurrir, o necesitamos una manera
un poco más inteligente de generar test bench que nos permitan a nosotros probar entidades con sus arquitecturas, que nos permitan probar, digamos, de manera relativamente sencilla cuando los números de entradas y o salidas son considerables. Entonces pasamos acá al test bench número 4. Fíjense, bueno, ya les comento. Acá en el test bench número 4 lo que nosotros vamos a hacer es, a diferencia de ir asignándole a mano el valor a cada una de las entradas y decirle cuál debería ser el valor de la salida para después compararlo, lo que vamos a hacer es, en vez de asignar ese valor a mano, leerlo de un archivo. ¿Está bien? Vamos a utilizar de nuevo una estructura de control que nos permite recorrer todo el archivo y los valores que nosotros le vamos a ir pasando a cada una de las variables de entrada lo vamos a ir leyendo de ese archivo. Ustedes pensarán, bueno, en vez de escribir los valores acá a mano, los voy a tener que escribir en el archivo. Bueno, sí, esa por supuesto sería una de las formas, generar el archivo a mano, de manera manual, e ir escribiendo según alguna estructura predefinida o predeterminada cada uno de los valores. La ventaja que tiene es que si uno conoce cuál es el comportamiento de la estructura, imaginemos de nuevo que esto es un sumador completo o un semisumador de 10 bits, ¿está bien? Tenemos 10 bits del primer operando y 10 bits del segundo operando, es decir, 20 bits en total. 2 a la 20 es 1.000.000, es un poco más de 1.000.000 en realidad. Digamos, la ventaja que tiene eso es que todas las posibles combinaciones nosotros las podemos generar en Python, las podemos generar en MATLAB, las podemos generar en Octave, ¿está bien? Podemos escribir en Python un bucle que nos vaya generando todas las posibles combinaciones de las entradas, incluso teniendo en cuenta los acarreos de entradas, cuáles deberían ser los valores correspondientes para las salidas y para el acarreo de salida. Es decir, no necesariamente tenemos que generar el archivo a mano, podemos utilizar alguna herramienta computacional para generar de manera automática el archivo de donde después vamos a terminar leyendo los valores que le vamos a pasar a cada una de las entradas de nuestra entidad. Entonces no es que tenemos que escribir ese millón de valores de entrada a mano, no, escribimos un for, un par de líneas de Python y generamos el archivo del cual después terminamos leyendo para probar la entidad. ¿Está bien? O sea que, bueno, ya imagínense la ventaja enorme que representa poder asignarles valores a las entradas desde un archivo de texto o archivo CSV, es decir, comma separated value, o valores separados por comas. O sea que cuando las entidades tienen un número considerable de entradas y o salidas, poder diseñar test bench que tomen los valores de las entradas de un archivo nos puede llegar a simplificar muchísimo la etapa de testeo de nuestra entidad. Bueno, ahora sí vengo acá, fíjense lo que les decía al principio. Lo primero extraño que notamos es la incorporación o la inclusión de dos librerías extras a la cual veníamos usando. Está bien, una es std.textio.all y la otra es ieee.std-logic-textio.all. De estas dos librerías vamos a utilizar las funciones de flujo de datos que nos van a permitir abrir, leer un archivo, escribirlo y cerrarlo. Bueno, después hasta acá todo normal, definimos la arquitectura, A, B, Cin, Sum. Bueno, acá hay una diferencia, Sum-Cout. Fíjense que en vez de definirlos separados, lo que hemos hecho es definirlo como un vector de dos elementos. Palabra reservada file, input buff, text. ¿Está bien? Básicamente lo que estamos haciendo en esta línea, bueno, de nuevo, esto lo podemos hacer en el momento del test bench, en el momento de simular. Todas estas cosas no son sintetizables, ¿está bien? Al menos por el momento no podemos, digamos, sintetizar este tipo
de variables mediante el conexionado de compuertos. Bueno, les decía, bueno, acá lo que vamos a hacer es definimos una variable donde vamos a ir almacenando todo lo que le llamamos del archivo. Definimos un proceso, también sin lista de sensibilidad, y acá definimos varias variables. La primera variable se llama lee columna del archivo, es del tipo línea, ¿está bien? Y acá definimos variables valcol1, valcol2, valcol3, valcol4. Que básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer primero una línea por completo del archivo, es decir, vamos a recorrer todo el archivo línea por línea, es decir, que eso ya nos da una idea de cómo tienen que estar ordenados los datos en ese archivo para poder ir asignándoselo o poder leerlo correctamente y asignarle los valores a las entradas. Es decir, que los datos tienen que estar ordenados por filas. ¿Bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a leer una fila completa. Y una vez que tenemos leída esa fila completa vamos a almacenar todos esos datos en una variable que hemos llamado input_buf, y después desde input_buf lo que vamos a hacer es ir tomando cada uno de los datos que nos interesa, que van a ser los valores de a, b, el carry int, y acá en este caso el vector que contiene los valores de sum y el acarreo de salida. Bueno, fíjense acá la última variable que he definido, es una variable que se llama val_space, es de tipo carácter, porque, bueno, después les voy a mostrar cómo están ordenados los datos en ese archivo, pero básicamente lo que tenemos es a, el valor de a, espacio, el valor de b, espacio, el valor del acarreo de entrada, espacio, y seguido los 2 bits o el vector de bits correspondientes a suma y al acarreo de salida. ¿Está bien? Por supuesto tenemos que, obviamente, distinguir entre lo que es a, el espacio, que es un carácter fijo, digamos, el espacio es siempre el mismo entre cada uno de los bits, después viene b, después viene espacio, después el acarreo de entrada, espacio. Entonces por eso que definí esta variable acá llamada espacio. Entonces, bueno, fileOpen, con esta función, es una de las funciones que traemos desde las dos librerías agregadas. Bueno, fileOpen es una función que recibe 3 argumentos. Bueno, por supuesto también esta función no es sintetizable, esto lo podemos usar únicamente para simular. input_buf, que es a donde va a ir a parar, digamos, cada una de las líneas que vayamos a leer del archivo. El nombre del archivo, por supuesto, tenemos que indicarle todos los archivos que tenemos en la computadora, cuál es el que nos interesa abrir, y, digamos, la forma en que lo vamos a abrir. Uno lo puede abrir en modo solo lectura, modo solo escritura o modo de lectura y escritura. En este caso, como solo nos interesa leer datos por el momento, lo vamos a abrir en modo de lectura. Bueno, estructura de control. Mientras no encontremos o mientras no lleguemos al final del archivo, digamos, recuerden que en input_buf va a parar lo que estamos leyendo. Bueno, ahí van a ir a parar cada uno de los datos de a, b, c, sum y los acarreos, pero cuando lleguemos al final del archivo nos vamos a encontrar con un carácter de final de archivo. ¿Está bien? Entonces, cuando en input_buf encontremos el carácter, que si mal no recuerdo es contra barra null, está bien, esto lo va a seguir recorriendo y va a seguir leyendo línea por línea hasta llegar al final. Entonces acá efectivamente es donde hacemos la lectura línea por línea, readLine, input_buf, ¿está bien? O mejor dicho, en input_buf ya tenemos todos los datos correspondientes a la línea del archivo que estamos recorriendo, y esos datos van a parar a lee columna del archivo. Y una vez que tenemos los datos en lee columna del archivo, vamos a leer en particular lee columna del archivo, vamos a leer el primer carácter o el primer dato, y lo vamos a almacenar en valcol1, es decir, el valor de la columna 1. Como nosotros en ese archivo a los datos los hemos organizado como A, espacio, B, espacio, acarreo de entrada, espacio, sum y carry out,
Fíjense que después, digamos, tenemos que nosotros saber a priori cómo están organizados los datos en el archivo para poder leerlos en el formato correcto. Entonces leemos el valor de la columna 1, después esperamos leer un espacio, después el valor de la columna 2, un espacio, el valor de la columna 3, y acá si quieren a modo de comentario podemos decir esto se corresponde con el valor de A, esto es el espacio, esto es B, espacio, esto es el carry-in, espacio, y acá tenemos zoom, y al mismo tiempo tenemos el carry out. ¿Bien? Y una vez que leímos de esa fila los valores correspondientes a cada una de las variables de entrada y salida, se los asignamos a las señales de nuestra arquitectura. Acá está hecha la asignación. A le pasamos el valor de leído como columna 1, a B el valor leído como columna 2 y al acarreo de entrada el valor leído como columna 3. Y a zoom y acarreo de salida le pasamos lo que hemos leído y almacenado en columna 4, que es el vector de 2 bits que tiene el valor de suma y el valor de acarreo de salida. Y hacemos esto cada 20 nanosegundos hasta que, bueno, llegamos al final del archivo, salimos del bucle, cerramos el archivo, file close, input move, digamos como, bueno, a esta función no es necesario pasarle los 3 argumentos, sino que basta con que le pasemos solo uno, digamos, el archivo ya está abierto, ya lo leímos, o sea que no tiene sentido pasarle más argumentos, y de nuevo el wait, que nos evita que la simulación, o mejor dicho, que se quiera simular un tiempo infinito. ¿Está bien? Entonces ese wait ahí va a ser el que nos evite que se nos cuelgue la compu. Terminamos el proceso y terminamos la arquitectura. Bien, vamos a probar esto. Bueno, ahí se abrió el GTK Wave, que ustedes lo están viendo. Ahí lo están viendo. Entonces de nuevo acá tenemos la arquitectura, zoom out. Y simulamos. Bien, si nosotros quisiéramos hacer una inspección visual de esto, digamos, podemos recurrir de nuevo al GTK Wave y graficar cada una de las señales de entrada y de salida y hacer una inspección visual y corroborar que las salidas adopten el valor deseado o esperado. Bueno, fíjense que los valores de A, B y C, I en este caso fueron leídos desde un archivo, el cual les voy a mostrar enseguida. Bueno, acá tenemos el archivo del cual hemos leído los datos para probar nuestra entidad. Fíjense que tenemos 4 columnas, las primeras 3 corresponden a los valores que les vamos a ir asignando a cada una de las entradas de la entidad, y en la cuarta columna recuerden que los bits de zoom y de carry out los hemos puesto como un vector de 2 elementos, es decir, de 2 bits, por eso que en la cuarta columna tenemos valores de valores de 2 bits básicamente, digamos, están juntos el zoom y el carry out. Esto tranquilamente lo podríamos haber definido separado, es decir, haber definido el archivo con 5 columnas en vez de 4 y teniendo la precaución de déjenme mostrarles, haber tenido la precaución de acá haber definido también esto cada uno como un standard logic y no como un vector de 2 elementos. Bueno, finalmente pasamos al quinto test bench para probar la entidad del sumador completo de 1 bit. ¿Está bien? En este quinto test bench lo que vamos a hacer es no solo leer los valores de las entradas desde un archivo, sino que vamos a escribir también los valores de la salida al archivo y vamos a
informar además si hubo algún error con alguna de las algún error con alguna de los valores de la salida o que no se corresponde alguna salida con los valores de las entradas. Y vamos a escribir esa información en un archivo. También eso también nos va a permitir sistematizar, en el caso de que tengamos muchas posibles combinaciones para probar, tener toda la información volcada en un archivo nos va a permitir sistematizar el análisis del circuito digital, ya que no vamos a tener que hacer una inspección visual o no vamos a tener que ir revisando uno por uno a ojo cuáles son los valores de las salidas en función de las entradas, sino que simplemente al escribir podemos escribir, por ejemplo, OK al final de la fila si los valores de la salida son los esperados, o podemos escribir otro mensaje de error cuando en el caso de que el valor de la salida no sea el esperado. E incluso vamos a ver que podemos incorporar, digamos, algún otro tipo de chequeo, incluso prueba de consistencia entre los valores que estamos leyendo desde el archivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una entrada lógica, es decir, que puede valer 0 o 1, y cuando vamos a leer un valor del archivo leemos un 2, un 3 o un menos 5? Entonces vamos a ver que tenemos herramientas también que nos permiten chequear esa consistencia y digamos imprimir un mensaje a través de consola o a través o en el mismo archivo, digamos, en el caso de encontrar algún tipo de error o de inconsistencia. Bien. Bueno, en las librerías tenemos aquí incluidas las librerías con las cuales nos permiten trabajar con archivos de texto, la entidad vacía, y tenemos acá la arquitectura, donde tenemos definidas algunas señales que ya no son familiares o conocidas: A, B, CIN, Zoom y Cout. Fíjense, bueno, acá de nuevo hemos definido a Suma y a Cout cada uno como un standard logic, y no a diferencia del test bench anterior donde habíamos fusionado los dos en un vector de 2 elementos o de 2 bits. ¿Para qué definimos estas dos señales auxiliares? Acá, auxiliares entre comillas. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es leer el valor en el archivo. Vamos a leer el valor esperado para la salida y lo vamos a comparar con el valor que nosotros obtenemos en la simulación. En caso en que ambos valores coincidan, vamos a imprimir o vamos a guardar en un archivo de texto la palabra OK al final de la línea para indicar, digamos, que esa secuencia de prueba estuvo bien, y en caso de que algo no coincida vamos a grabar un mensaje de error. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a leer los datos de prueba de un archivo y vamos a ir escribiendo los resultados de la prueba en otro archivo. Es decir, que vamos a tener dos archivos diferentes. No vamos a trabajar con el mismo archivo, sino que vamos a leer datos de un archivo y vamos a guardar datos en otro archivo. Independientemente de que eso lo hagamos así o que leyamos y escribamos en el mismo archivo, vamos a necesitar dos variables más en la cual almacenar los datos que vamos leyendo el archivo y los datos que queremos escribir en el archivo. O sea que, bueno, en este test bench, como además de leer vamos a escribir datos en el archivo, vamos a necesitar otra variable, la cual le he puesto como nombre output buffer, es decir, un buffer de salida en el cual voy a ir poniendo los datos o la información que quiero que finalmente terminen en el archivo con los datos. Bueno, acá defino el dispositivo que vamos a probar, el device under test, entity word. La entidad que quiero testear, y el mapeo de las señales con los respectivos puertos de la entidad. TestBench 5, perdón, es el nombre que le he puesto a este proceso, sin lista de sensibilidad. Y acá he definido una lista de... bueno, esto lo paso... No voy a ver o hablar bastante en detalle de cada una de las variables. Esto después véanlo ustedes con mayor detalle, pruébenlo. Bien. Yo el archivo se los voy a compartir, así que van a tener todo para analizarlo en detalle. Pero bueno, dentro del proceso definimos un par de variables en la cual vamos a ir
almacenando los datos que vamos leyendo del archivo y en la cual vamos a ir colocando los datos que queremos después escribir en otro archivo. Y acá la última variable que definimos le puse como nombre putNum, de tipo booleano, que lo que nos va a permitir es hacer un chequeo de la consistencia de los datos que estamos leyendo. A ver, es decir, si yo estoy leyendo un dato que se lo voy a terminar asignando a la señal A, y la señal A está conectada al puerto A de mi circuito digital, uno espera que el dato que vayamos a leer sea tipológico, ¿bien? Que valga 0 o 1, es decir, alto o bajo. Si yo leo el archivo un número 3, por ejemplo, eso no se corresponde con un valor lógico. Entonces, en caso de leer algo que no sea un 0 y un 1, esta variable se va a poner en 1, lo que nos va a permitir después imprimir un archivo de advertencia o de error, digamos, por consola o incluso en el mismo archivo. Bueno, damos comienzo al proceso, abrimos el archivo donde vamos a leer los datos, abrimos el archivo donde vamos a escribir los otros datos. Fíjense que tienen distinto nombre. Uno, el archivo del cual leemos los datos o que le vamos a pasar a las variables de entrada se llama, en mi caso, data-tb5.txt, y el archivo donde voy a guardar los resultados de las pruebas se llama data-output-tb5.txt. Fíjense que este lo abro en modo de lectura y el primero lo abro en modo de el segundo en modo de escritura y el primero en modo de lectura. Y bueno, le paso como primer argumento la variable donde voy a ir almacenando los datos que voy leyendo o lo que quiero escribir. Lo primero que hago, por supuesto, uno tiene un montón de posibilidades después a la hora de terminar implementando este test bench. Pero fíjense, lo que hago es, en el archivo donde voy a ir escribiendo los datos, lo primero que hago es escribir un encabezado, que lo que me indica es el modo en que yo voy a ir acomodando después los datos a medida que vaya haciendo las pruebas. Comienzo con un numeral, acá podría haber puesto otro símbolo, y después indico cuáles son las variables o el orden en el que voy a ir guardando las variables. Fíjense que acá no es coincidencia que voy separando las variables con una coma. Voy a ir escribiendo en el archivo, a medida que voy escribiendo los valores, voy a ir escribiendo la coma. Es decir, que esto después lo voy, o mejor dicho, que el formato en el que voy a ir escribiendo los datos en este archivo es en formato CSV. Es decir, es un archivo donde los valores están separados por coma, que eso es lo que quiere decir CSV, coma separated value. A, B, acarreo de entrada, la suma actual, la suma que yo calculo, el carry, el carry que yo calculo, que son, en definitiva, estas dos cosas las comparo. Una la leo del archivo en el que voy tomando los datos para probar, y la otra variable adopta el valor que se calcula en función, de cómo está definida mi entidad. Suponiendo, que todos los valores leídos del archivo de prueba son correctos, si hay alguna diferencia entre carry y carry actual, o alguna diferencia entre sum y suma actual, bueno, eso quiere decir, que la entidad, o mejor dicho, la arquitectura de la entidad que yo quiero probar tiene algún problema o hay alguna función lógica que no está bien. Bueno, escribo, fíjense, palabra reservada acá, string, apóstrofe y dentro de paréntesis, dentro de comilla doble, la línea que yo quiero escribir en el archivo. Esto lo almaceno en la variable escribe columna al archivo, y con la función writeLine paso lo que almacené, ese string que está ahora en escribe columna al archivo, lo paso al buffer de salida.
y el buffer de salida, digamos lo que esté en el buffer de salida finalmente se va a ir escribiendo en el archivo. Perdón, no sé si viene al caso, no sé si está de más o no, digamos, pero output buff e input buff básicamente es un puntero, digamos, que me está apuntando a donde yo voy a ir leyendo o escribiendo los datos. ¿Está bien? No tiene mucha relevancia, digamos, hay que saber usarlo y no mucho más que eso, porque en definitiva esto es a los modos de hacer simulaciones también, no tanto el diseño digital o circuital en sí. Bueno, de nuevo recorremos el archivo hasta que lleguemos al final, por supuesto. Y lo que vamos haciendo es ir leyendo línea por línea, los valores de esas líneas las vamos asignando a las variables, luego esos valores se los vamos asignando a las señales. Fíjense que a diferencia del test bench anterior, acá sí hemos definido el DUT, el Device Under Test, es decir, hemos creado una instancia de la entidad que nos interesa testear y mapeamos las señales con los respectivos puertos, es decir, que en el momento que acá nosotros a la señal A le asignamos el valor val A, de alguna manera estamos estimulando el puerto A de la entidad que queremos probar. Lo mismo con B, CIN, y fíjense que acá no podemos estimular la salida de nuestra entidad porque es una salida. La salida es una respuesta a los valores de la entrada. No podemos nosotros forzar el valor de una salida, digamos, de manera externa. La salida adopta el valor que le corresponde en función de los valores de las entradas. Entonces lo que hacemos es el valor val sum, que es el valor leído o el valor esperado que tenga el puerto suma. Ese valor lo leemos del archivo, se lo asignamos a la señal sum actual. Y eso lo vamos a comparar después con la respuesta del puerto sum de nuestra entidad o de la entidad que queremos probar. Esperamos 20 nanosegundos y después, bueno, escribimos escribimos el valor con el que estimulamos el puerto A, el valor con el que estimulamos el puerto B, el valor con el que estimulamos el acarreo de entrada, la suma esperada, la suma obtenida, el carry out deseado y el carry out obtenido. ¿Okay? Es decir, sum y cout son los valores en respuesta a los valores que la entidad que estamos probando nos dan respuesta a los valores que le hemos pasado a las entradas. Y esos valores de respuesta los vamos a comparar con los valores esperados que tenemos en el archivo de texto que estamos leyendo. Entonces, después lo que vamos a hacer es comparar el valor leído con el valor de respuesta que nos dio la entidad. Si esos valores son diferentes acá lo usamos con el signo de barra seguidamente con el igual. Si esos valores son diferentes, escribimos un mensaje de error. Si no son diferentes, escribimos simplemente una coma. Y lo mismo hacemos con la comparación de esta comparación lo estamos haciendo con las señales suma, y lo mismo tenemos que hacer con las señales de acarreo de salida. Comparamos el acarreo esperado con el acarreo obtenido en respuesta del testeo de nuestra entidad. Si los valores son iguales, escribimos un OK. Acá escribimos un OK en vez de una coma. Y si los valores son distintos, escribimos un mensaje de error. Es decir, si cout actual es distinto de cout, escribimos error. Si no, escribimos OK. Bueno, hacemos esa comparación y esa escritura durante todo el archivo hasta que llegamos al fin. Cuando llegamos al fin, damos por finalizado el loop y cerramos los dos archivos. Cerramos el archivo del cual estábamos leyendo datos y cerramos el archivo en el cual estábamos escribiendo datos. De nuevo, acá la palabra reservada wait, esto lo que hace es, nos impide que esta simulación se quiera llevar o se quiera hacer de manera indefinida, es decir, se intente simular un tiempo infinito. Damos por finalizado el proceso y finalizamos la arquitectura.
Bueno, damos por finalizada la primera parte del diseño Test Bench para probar entidades y su respectiva arquitectura. Lo que hemos visto hoy son diferentes maneras de probar la misma entidad. Bueno, hemos visto que por más sencilla que sea la entidad, tenemos diferentes formas de probarla con diferentes complejidades. Si bien por ahí escribir un test bench puede llevarnos solo un par de líneas, bueno, este trabajo se puede complicar cuando la entidad tiene con un número considerable de puertos o pines de entrada y o salida. Y ahí se hace más conveniente utilizar o trabajar con archivos de datos donde tengamos nosotros los valores para leer, y también podemos utilizar un archivo para escribir los valores de las pruebas o las comparaciones realizadas. Si bien el uso de archivo requiere, digamos, que uno trabaje con ciertas palabras reservadas o ciertas estructuras de control no sintetizables, bueno, esto nos puede ayudar a sistematizar y probar de manera mucho más fácil e incluso efectiva entidades entidades complejas o con un número considerable de entradas y de salidas. Bueno, lo que hemos visto hoy es válido para entidades o circuitos combinacionales. Creo que por ahí dije al revés, si dije secuenciales, en realidad no, lo que probamos hoy son circuitos combinacionales. De hecho, bueno, como habrán visto al principio, la tabla de verdad del sumador completo de un bit corresponde al diseño de un circuito combinacional, es decir, que los valores de la salida son función del valor actual de las entradas, y lo que nos falta o lo que vamos a ver próximamente es cómo diseñar test bench para circuitos secuenciales, es decir, circuitos donde necesitamos una señal de reloj o máquinas de estado finito u otros diseños circuitales, digamos, donde que no incluyan solamente a los circuitos combinacionales. Y también lo que vamos a estar viendo en la próxima clase es cómo convertir todas las entidades que nosotros programamos con estos lenguajes de descripción de hardware en componentes electrónicos que después los podamos usar para diseñar circuitos más grandes o más complejos mediante la conexión o interconexión de cada uno de ellos. Espero que les haya servido y cualquier cosa me consultan por correo. Nos vemos la semana que viene.